Antes de empezar con este video un poco más a fondo, quiero dejarles planteada una pregunta que es lo que qué es lo que nosotros coincidimos como inteligencia. Y bueno, piensen en su respuesta en estos momentos. Dejaré unos segundos después de hablar un poquito sobre esto. Y piensen en su respuesta. Y luego lo ideal sería que al final me contestaran, pero siendo que es un video, pues solo reflexionenlo sobre cómo es que se concibe la inteligencia después de la presentación que les voy a dar. Y bueno, eh, sobre esto, decirles que hablamos sobre la anatomía general del pulpo, tanto interna como externa, y aquí es lo que podemos ver, observar tanto externa como internamente. Del lado derecho en la imagen de arriba vemos lo que se observa en nuestra anatomía interna. Nuestro pulpo, pues, el parte del cerebro, los ganglios, los órganos, también algunos, órganos especializados y por ejemplo en la parte de abajo vemos un poco más de la parte externa, un poco más para que vayamos profundizando sobre la anatomía de nuestro pequeño amigo que vamos a ver y bueno, en relación a su cerebro, que es lo que nos interesa en este caso. Y bueno, les dejo el pensamiento unos segundos para dar la respuesta a la pregunta y ya, luego posteriormente podemos seguir con eso. Vayamos introduciéndonos un poco más al increíble proceso que, bueno, puede parecer el pensar y el actuar que tienen estos organismos. Bueno, en este caso es un poco más para que conozcan cosas específicas de lo que hace extraordinarios a estos organismos, desde su cerebro, que en este caso estamos hablando, pero hay un montón de cosas más que se relaciona y pues incluyen el proceso de pensamiento que tienen estos organismos y cómo es que toman las diferentes acciones a lo largo de su día. Vamos, es como si nosotros, como cuando vamos a la tienda y decidimos por qué camino ir o si nos vamos por derecha, izquierda o qué vamos a estar comprando. Solo que ellos, a diferencia de nosotros, pues tienen un proceso mucho más diferente que el nuestro. Y esto va desde las células, que por ejemplo vemos un poco arriba en la parte superior derecha, sobre las células con pigmentos llamados cromatóforos. Y también se tienen relieves llamados pupilas y bueno, a través del cerebro se da un control neuronal y hace el cambio en un instante de lo que es el proceso de camuflaje y la mimetización, que es bastante distinto porque el camuflaje es la ocultación a través eh, de por ejemplo un objeto y ya se puede cambiar de forma o de color y en cambio la mimetización es el cambio en relación a otros organismos que pueden hacerlo parecer como más peligroso a nuestro pulpo. Y en este caso, para entender un poco más, por ejemplo, cuando se desplaza en busca de comida, que toma alrededor de más de 100 decisiones. Es en su proceso de pensamiento sobre cuándo camuflarse y cuándo no. Pues está acosado por los depredadores y bueno, también cómo ir y regresar, que esto ya cuenta como memoria a corto y largo plazo, que es un proceso ya bastante amañado por los pulpos. Y también cómo las señales cambian de acuerdo a el contexto, en este caso la reproducción. Y en este caso, antes de pasar a esta diapositiva, lo que quiero decirles es que hay una película muy interesante que me gustaría hacerles la recomendación que se llama Mi Maestro Pulpo y es un poco en relación a esto de la diferencia que nosotros tenemos entre, por ejemplo, un mamífero que está más cercano a nosotros, por ejemplo, el perro, que luego se hará la comparación, y por ejemplo otro que tiene una inteligencia bastante similar, que en cuestión del número de neuronas y es pues nuestro pulpo y también te ayuda como un poco a comprender el sentimiento y la diferencia que se hace aquí en esta relación de que son tan diferentes y tan fascinantes y que si vemos alguna diferencia, bueno, que en este caso el profesor de filosofía Peter Godfrey, en este libro que se llama Otras mentes, el pulpo, el mar y los orígenes profundos de la conciencia, se nos hace un pequeño refresh sobre pues justo el camino evolutivo que han tomado los organismos invertebrados y vertebrados en este caso y cómo pueden ser una otro camino hacia la inteligencia por parte del planeta Tierra que se ha tomado en la evolución y si realmente hay alguna diferencia entre nuestro proceso de pensamiento, cómo nosotros pensamos y cómo los otros organismos piensan. Eh,
Y bueno, seguimos con esto. Y también es de lo más interesante que no se parecen en muchas cosas a nosotros como estamos acostumbrados. Por ejemplo, decimos, pues mi perro es muy inteligente, mi gato es muy inteligente, pero ¿qué hay de lo que hay oculto en el mar? ¿Qué hay de los pulpos que podríamos verlos así, pues maleables y todo, sin ninguna estructura ósea? Y los comparamos con nosotros en cuestión del cerebro y el procesamiento de ideas y pensamientos. Y bueno, eh, siendo que ni siquiera los pulpos pues agrupan la mayoría cantidad de neuronas en su cerebro, están descentralizadas de este caso. Y bueno, por eso se ha llegado a oír, no sé si han llegado a saber que por ejemplo se dice que los pulpos tienen 8 cerebros y bueno, en cada uno en su tentáculo, no es parecido, pero bueno, esto será algo de lo que ya veremos más adelante y esta es un poco para hablar sobre lo interesante que son los organismos. Y bueno, nuestro amigo más fiel a un lado a la izquierda y un pulpo al que no tenemos prácticamente mucho conocimiento de primera mano, tanto como no lo es nuestro amigo. Y como podemos ver, tienen aproximadamente la misma cantidad de neuronas, de 500 millones de neuronas. Más o menos en el caso del pulpo, llega a encontrar 550, 500, los mismos que un perro, pero se calcula una inteligencia similar a un perro de tamaño promedio, mediano. Y bueno, en este caso un poco más ahondando en su cerebro, vemos que las neuronas en este caso, en lugar de estar centralizadas en el cerebro, están en una red de ganglios interconectados. Es como si fuera una red neural que tienen los pulpos, que cubre todo su sistema anatómico. Y entonces que está interconectada en tres estructuras básicas, en este caso el cerebro central, que es el que estamos señalado en medio, y dos grandes lóbulos ópticos que son los que parecen como riñoncitos a un lado de esa parte como corazoncito. Y bueno, ya a partir de ahí el otro por ciento de las neuronas están en los brazos que tienen los pulpos, en sus 8 brazos esparcidas. Y bueno, esto es lo que vemos del camino de las neuronas que tiene y cómo es tan diferente que prácticamente nosotros tenemos el porcentaje de las neuronas acumuladas pues en nuestra cabeza, ¿no? Y cerebro. Y bueno, la inteligencia de sus brazos. Si pensamos en nosotros, al plantear un camino, una posibilidad a la hora de levantarnos y todo, no es que nos levantemos de manera muy diferente todos los días, porque no podemos voltear nuestra rodilla hacia enfrente o nuestro cuello hacia atrás sin provocar alguna lesión, en este caso por nuestra limitante de la estructura ósea que tenemos, nuestro esqueleto. Y bueno, es un proceso totalmente diferente de pensamiento a partir de siquiera esto, porque pueden tomar un sinfín de posibilidades ante el hecho de que podríamos decirse que cada brazo tiene un propio símil de pensamiento, individual, por así decirlo. Entonces, puede ya estar tomando decisiones sobre cómo moverse y todo. En relación pues a su demás cuerpo y las direcciones que va a tomar. No es lo mismo nosotros que solo tenemos un número limitado de decisiones hacia dónde ir y un pulpo que pues no tiene esta restricción por su estructura ósea. Y por ejemplo, algo bastante interesante es que se pueden llegar a ver que toman bocados cuando se les corta un brazo. Todavía siguen llevando a la presa a su boca, bueno, donde se cree que está su boca, pero en realidad pues ya no está porque el brazo fue cortado. Y bueno, esto es bastante interesante de la inteligencia por sí sola de sus brazos, por así decirlo. Y bueno, es un proceso de pensamiento totalmente diferente al que conocemos, y ya que tienen un archivo de comportamiento, así cuando se ve algo con el que se le quiere tomar la iniciativa, se genera una respuesta conductual para tomar ese algo, y mientras la señal viaja por la red de neuronas que les hablaba del brazo recibe un fuerte y claro mensaje. En este caso es lanzarse a la acción. Y bueno, vemos en este caso como el pulpo pues está lanzando contra este cangrejo y pues ya lo está llevando al fondo del mar. Y bueno, al final es importante recalcar sobre la importancia de su estudio, ya que la capacidad de aprendizaje es bastante diferente, además de su adaptación a los ambientes cambiantes, y esto es debido al que el cuerpo está distribuido en los ganglios y controla cada extremidad. Y como es bastante interesante que a través de esta recopilación
podemos pensar en que un mayor estudio sobre estos organismos podría radicar en llegar a comprender y entender más la inteligencia y conciencia en general sobre lo que nosotros tenemos. Y en relación a la pregunta inicial, pues es bastante, me pareció bastante interesante mientras investigaba sobre todo esto, el cómo tienen un proceso tan diferente de pensamiento al que nosotros tendríamos por la capacidad y el camino evolutivo que tomaron. En este caso, pues de los cefalópodos y de los invertebrados, que es bastante interesante y pues que son completamente pues seres y organismos magníficos y muy emocionantes de ver. Y muchas gracias.